El sol comenzaba a caer sobre la ciudad cuando Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del país, decidió regresar antes de lo habitual a su mansión. Había pasado el día firmando contratos millonarios, cerrando acuerdos y escuchando elogios, pero su mente estaba lejos de los números. Desde el accidente que dejó a su hija Lucía en una silla de ruedas, el éxito ya no tenía el mismo sabor. Aquella tarde, mientras su chofer conducía por una calle secundaria para evitar el tráfico, Alejandro pidió detener el auto frente a una pequeña plaza. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Bajó sin avisar a nadie y caminó unos pasos hasta que algo captó su atención. Cerca de una banca vieja, junto a la acera, un niño descalzo y con ropa gastada estaba arrodillado frente a una pequeña silla de ruedas. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. La niña en la silla era Lucía. Su niñera debía haberla llevado a pasear, pero no estaba a la vista. Y lo que vio a continuación lo dejó paralizado. El niño, con extremo cuidado, sostenía un pedazo de pan y lo acercaba a la boca de su hija, hablándole con una dulzura que Alejandro no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Lucía, que casi nunca sonreía desde el accidente, miraba al niño con ojos brillantes, como si hubiera encontrado un tesoro en medio de la tristeza. El millonario sintió una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo se atrevía a acercarse a su hija? Se acercó con pasos firmes, pero antes de que pudiera decir una palabra, escuchó al pequeño decir: «No te preocupes, princesa, yo me quedo contigo hasta que regresen». Nadie debería estar sola. Aquellas palabras golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier pérdida financiera. Se dio cuenta de que la niñera estaba hablando por teléfono a varios metros, distraída, sin notar que Lucía había rodado ligeramente hasta la sombra del árbol donde el niño la encontró. El pequeño no estaba robando ni pidiendo nada. Solo compartía lo poco que tenía, un trozo de pan envuelto en papel. Alejandro observó las manos del niño, sucias pero cuidadosas, sosteniendo el pan como si fuera oro. Lucía masticaba despacio, y por primera vez en meses, reía. Una risa suave, tímida, pero real. El millonario sintió un nudo en la garganta. Había comprado los mejores tratamientos, las terapias más costosas, juguetes importados y tecnología avanzada, pero no había logrado devolverle esa chispa. Y ahora, un niño sin hogar lo había hecho con un simple gesto de bondad. Alejandro decidió no interrumpir de inmediato. Se quedó observando, escondido tras el tronco del árbol, mientras el niño le contaba historias inventadas sobre castillos y dragones que protegían a princesas valientes en sillas mágicas que volaban. Lucía lo escuchaba fascinada. Cuando finalmente la niñera notó la ausencia y corrió alarmada hacia ellos, Alejandro salió de su escondite. Su presencia impuso silencio. El niño levantó la vista y retrocedió, asustado. «Lo siento, señor», dijo rápidamente, bajando la cabeza. «Solo tenía hambre y ella también, pensé que podía compartir». Alejandro miró el pan, luego a su hija, luego al niño. En ese instante, algo dentro de él cambió. Recordó su propia infancia humilde, antes de convertirse en el hombre frío y calculador que era ahora. Recordó lo que era no tener nada, excepto dignidad. Sin embargo, en lugar de hablar, Alejandro tomó a Lucía en brazos con delicadeza y la acomodó nuevamente en su silla. Miró al niño fijamente, y todos los presentes esperaban un grito, una amenaza o la llegada de seguridad. Pero Alejandro simplemente preguntó: «¿Cómo te llamas?». El niño dudó antes de responder: «Tomás». Ese nombre quedó suspendido en el aire como el inicio de algo que nadie imaginaba. La niñera esperaba instrucciones. El chofer observaba, desde lejos. Los transeúntes comenzaban a notar la escena. Y Alejandro, el hombre que siempre actuaba con lógica fría, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo la vida de ese niño, sino la suya propia. Pero lo que hizo después dejaría a todos completamente en shock. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en el siguiente capítulo te hará creer nuevamente en la humanidad. Alejandro sostuvo la mirada del pequeño Tomás durante varios segundos que parecieron eternos. El niño temblaba, preparado para huir si era necesario. Lucía, en cambio, extendió su mano hacia él como si temiera que desapareciera. Fue ese gesto el que terminó de decidirlo todo. Contra toda expectativa, el millonario se arrodilló frente al niño. Sí, el hombre cuya firma movía millones se puso a la altura de un niño sin hogar en medio de la calle. Los murmullos comenzaron alrededor. Alejandro preguntó con voz firme pero suave: «¿Dónde están tus padres?». Tomás bajó la mirada y respondió que no tenía a nadie, que dormía en un refugio cuando había espacio y que otros días simplemente caminaba hasta que el sueño lo vencía. Explicó que vio a Lucía sola y pensó que nadie debía sentirse abandonado. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Su hija tenía todo, excepto compañía real. Sin decir una palabra más, se levantó y pidió al chofer que llamara a su asistente.
Luego hizo algo que dejó a la niñera y a los curiosos sin aliento, invitó a Tomás a cenar con ellos esa misma noche. El niño creyó que era una broma cruel. No estoy jugando, dijo Alejandro. Quiero que vengas. La niñera protestó en voz baja, preocupada por la seguridad, pero Alejandro la silenció con una mirada. Esa noche, Tomás cruzó por primera vez las puertas de la mansión Montenegro. Caminaba despacio, como si temiera ensuciar el mármol con sus pies desgastados. Lucía no dejaba de sonreír. Durante la cena, el niño comió con educación sorprendente, agradeciendo cada bocado. Alejandro observaba cada gesto, no veía a un intruso, veía valentía. Después de la comida, Lucía pidió que Tomás le contara otra historia. Y mientras lo hacía, Alejandro llamó a su abogado. Pero no para denunciar ni expulsar, sino para iniciar trámites inesperados. En los días siguientes, el millonario visitó el refugio, habló con trabajadores sociales y confirmó la historia del niño. Tomás estaba solo en el mundo. Entonces Alejandro tomó la decisión que nadie imaginó. No solo financiaría su educación y bienestar, sino que iniciaría el proceso para adoptarlo legalmente. La noticia se filtró a la prensa. El magnate adopta a niño sin hogar que alimentó a su hija, decían los titulares. Algunos lo llamaron estrategia de imagen. Otros, locura. Pero quienes estaban en aquella calle sabían que fue un acto nacido del corazón. Con el tiempo, algo aún más sorprendente ocurrió. Lucía comenzó a mostrar avances emocionales notables. Reía más, participaba en terapia con entusiasmo, hablaba de sueños y aventuras. Tomás se convirtió en su compañero inseparable, empujando su silla en el jardín, inventando mundos donde las limitaciones no existían. Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese vínculo inesperado. Un día, durante una conferencia ante empresarios, compartió la historia. Terminó diciendo, un niño que no tenía nada me enseñó lo que realmente importa. La sala entera se puso de pie. Pero el verdadero milagro no fue el aplauso, sino la transformación interna de un hombre que recuperó su humanidad gracias a un simple pedazo de pan compartido con amor. Y así, el gesto más pequeño se convirtió en el cambio más grande. Porque a veces, el acto que más impacta no es el que cuesta millones, sino el que nace de un corazón sincero. Si esta historia te inspiró y crees en el poder de la bondad, suscríbete ahora mismo al canal, dale like y comparte este video. Aquí contamos historias que transforman corazones y nos recuerdan que el mundo aún tiene esperanza.